Bien, un cordial saludo para los estudiantes de grado décimo en este momento. Entonces vamos a utilizar este video para explicar nuestro tema. Como siempre, se recalca, estamos en la primera semana del segundo periodo, del 3 al 7 de mayo, pues según el horario. Mi correo jipineda@educacionbogotá.edu.co. Seguimos finalizando ya ese tema que habíamos entrado a ver de mediciones técnicas y vectores. Entonces, aquí se propone que se hagan las actividades propuestas de esta guía en el cuaderno o la bitácora o usando medios tecnológicos para aquellos pues que deseen trabajar un poco más herramientas de software. Bien, el primer punto dice corrige el o los ejercicios de la guía anterior. Si no hizo bien este ejercicio, por favor modificar en sus apuntes. Lo primero es que el criterio de revisar un ejercicio, pues no es del profesor, es uno mismo quien hace una retroalimentación de si el ejercicio quedó o no quedó bien. Y en esa medida, pues va a observar qué dificultades tuvo y qué no pudo superar o cómo no entendió el ejercicio. Entonces, ahí hay varios ejemplos que venían de la guía anterior y ustedes pueden revisarlos. Convierta la rapidez de 60 kilómetros hora a unidades metros por segundo. Ya se les había dado una ayuda. Es necesario recordar dos definiciones que pueden dar por resultado 4 factores de conversión, los cuales cancelarán las unidades no buscadas. Recuerde que un kilómetro son 1000 metros y una hora está compuesta por 60 minutos y cada minuto por 60 segundos. Entonces veamos la solución. Se deben cambiar los kilómetros a millas y las horas a segundos. Entonces, en realidad, estos kilómetros no se deben de cambiar a millas, sino a metros. Ahí hay una falta de redacción de pronto del texto. Un kilómetro es igual a 1000 metros. La letra K en realidad es un prefijo simbólico que significa 1000. Y una hora en realidad son 60 minutos multiplicado por 60 segundos cada minuto. En esa medida, si ustedes observan en la guía, pues minutos está en el numerador y minutos se coloca acá. Cada minuto corresponde a 60 segundos, está en el denominador. Esas unidades se cancelan y la respuesta queda en segundos. Y 60 por 60, pues da 3600. Entonces, aquí pues para aquellos que de pronto quieren utilizar su calculadora, pues 60 por 60 igual 3600. Se escribe la cantidad que se va a convertir y se escogen los factores de conversión que cancelan las unidades no buscadas. Lo primero es que hay que tener en cuenta cuáles son las unidades que busco, pues para saber cuáles son las que necesito cancelar o suprimir o cambiar. Entonces, veamos que 60 kilómetros hora es igual a 60 por 1000. Estoy reemplazando 1000 por la K, metros. Y todo eso lo divido sobre 3600 segundos, que ya sé que son los segundos que están en una hora. Por lo tanto, 60.000 metros sobre 3600 segundos, puedo hacer una simplificación del orden de 2 ceros, o sea, la centésima parte. Entonces, eso es lo mismo que 600 sobre 36. Podría seguir, digamos que sacando números pares, ¿cierto? Va bajo criterio de divisibilidad en matemática. Entonces, eso me da 50 sobre 3. 50 metros sobre 3 segundos y pues hago la operación en la calculadora, ¿cierto? Entonces borro y 50 dividido 3. Esto es igual a 16.6. Como tiene, si ustedes observan aquí en la calculadora, las cifras significativas continúan hasta donde más pueda dar números la calculadora.
Es decir, que si yo pudiera tener más pulcritud en el cálculo de esta calculadora, continuaría escribiendo números 6 en esa parte decimal. Hago un redondeo a una cifra significativa, por lo tanto la respuesta me da 16.7 metros sobre segundo. Ese era el primer ejercicio. Ejemplo 2. Bien, entonces lo que tienen que tener presente, o lo que tenemos que tener presente, es revisar que nosotros hubiéramos hecho eso. Si no lo hicimos, por favor anotémoslo en el cuaderno, coloquemos bien la corrección de ese ejercicio. Vamos a suponer que la distancia x en metros es una función de la rapidez inicial, y la rapidez pues la anotamos con la letra v, v sub 0 para decir que es inicial, en metros por segundo. Ahí estamos diciendo las unidades. La aceleración a está en metros por segundo al cuadrado, nuevamente. Entonces estoy definiendo ¿qué? Las unidades de la aceleración. Y el tiempo t está en segundos, s. Recordemos que de nuestras otras clases, pues no es SG. S es el símbolo como tal de segundos. Demuestre que la fórmula es dimensionalmente correcta. ¿Cuál fórmula? Pues x, que es igual a distancia, es igual a v sub 0, que es velocidad inicial, por t, tiempo, más a, aceleración, t al cuadrado, tiempo al cuadrado, todo sobre 2. Ayuda. Hay que recordar que cada término debe expresarse en las mismas dimensiones y que las dimensiones en cada lado de la igualdad deben ser las mismas. Puesto que las unidades de x o de distancia se miden en metros, cada término de la ecuación debe reducirse a metros si está dimensionalmente correcta. Es decir, que si no se puede hacer, pues es porque dimensionalmente no es correcta y le faltaría algún término para poder volver esa ecuación totalmente correcta. ¿Cuál es la solución? Al sustituir las unidades por las cantidades en cada término tenemos. Entonces, lo primero que debería hacer el estudiante es anotar la ecuación. Después de anotar la ecuación para este ejercicio, pues es colocar las unidades. Las unidades de distancia, metros. Las unidades de velocidad, metros sobre segundo. Las unidades de tiempo, segundos. Más, estamos haciendo lo mismo que está en la ecuación, pero lo estamos trabajando desde las unidades. No me importa el valor. En este momento estamos mirando las unidades. Aceleración, metro segundo al cuadrado. Por el tiempo, segundos al cuadrado sobre 2. Entonces, empezamos a hacer reducción de elementos. ¿Eso es igual a qué? Aquí yo tengo un segundos en el numerador y un segundos en el denominador. Me queda como metros, porque pues eso se convierte en 1. Y aquí yo tengo segundos al cuadrado en el numerador y segundos al cuadrado en el denominador. También se me van esos segundos al cuadrado, por eso me queda m sobre 2. Entonces, podemos ver que la respuesta hasta esa parte me da metros para la primera cantidad más metros sobre 2. Y pues digamos que uno podría sacar factor común. El factor común sería ¿qué? 1. 1 que me multiplica a metros más 1 que me multiplica que está dividido sobre 2 o que está multiplicando a metros sobre 2. Y eso es lo mismo que 1 más 1/2 metros. Si yo miro este número, 1 más 1/2 es un número mixto. Es decir, tengo una parte entera que significa 1 y tengo una parte fraccionada que es 1/2. Ese 1/2 pues es la mitad de 1. Y aquí este 1 es como si tuviera 2 medios o 2 pedazos. Entonces en realidad tengo 3 medios y lo multiplico por metros. Quiere decir que esta ecuación, no importando los valores, pues cuando tenga los valores de cada una de las expresiones, esos valores, ¿sí? Dimensionalmente me tienen que dar en metros y en algún momento esos valores se multiplicaron por 3 y se dividieron sobre 2. Esa es la relación que se quería que se observara en esta ecuación. Por el momento, pues no hay
necesidad de hacer ninguna demostración de la misma. Con esto se satisfacen tanto la regla 1 como la regla 2 de conversión de unidades, que también fueron vistas en el temario. Por tanto, la ecuación es dimensionalmente correcta. Bien, entonces ahí pues lo que tenemos es, digamos que esa demostración. Pasamos a el segundo punto. El segundo punto dice laboratorio de física. En el laboratorio guía se explicó, o sea, en la anterior guía, se explicó el paso a paso para entrar al laboratorio. Ahí está el paso a paso nuevamente para que lo recordemos. Entonces entramos a la página desde cualquier buscador de internet y esta página de PET Colorado, que es de la Universidad Americana de Colorado, pues nos va a llevar al laboratorio digital. Seleccionando las simulaciones en física, después en el apartado de movimiento, encontrará el simulador adición de vectores. En la actividad pasada se explicó el paso a paso para llegar, digamos, a la página. Ahora estamos haciendo lo mismo, pero vamos a llegar al simulador de adición de vectores. Para llegar a ese simulador de adición de vectores, pues aquí dejé el link, de pronto para aquellos que no han seguido el paso a paso, donde se exploran los vectores 1 y 2 dimensiones. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo se trabaja un vector en 1 y 2 dimensiones, sus operaciones, sus utilidades o aplicaciones, y vamos a ver la interacción del simulador en el siguiente video. Entonces, aparte de que se está dando la ruta de cómo entrar al laboratorio virtual, se coloca un video en YouTube, aquí está el link, para que observemos qué está pasando, digamos, con esa operación entre vectores y cómo utilizar la herramienta. Entonces, hay dos posibilidades para trabajar este punto. Ahora sí vamos para la actividad. La primera parte. Hacer un paso a paso de lo aprendido en el video, mínimo 5 pasos, con resumen textual y gráfico de cada paso. Si usa el cuaderno de apuntes. Si lo va a hacer en el cuaderno, entonces lo que va a hacer es que va a decir 5 pasos de lo que vio en el video, más un dibujo de lo que está diciendo. Pero el dibujo pues tiene que ser con respecto al video. La otra opción es realice un video entre 3 y 5 minutos explicando la aplicación de adición de vectores. ¿Cómo lo va a hacer? Pues ya tiene la dirección electrónica del laboratorio y lo que va a hacer es replicar lo que vio en el video en un computador. ¿Cómo lo va a hacer? Pues use el uniforme de diario de la institución. Grabe similar el video desde un dispositivo móvil. Utilice lenguaje apropiado con los términos físicos del tema de vectores, ayudándose del video explicativo. ¿Cuál es el video explicativo? Este video que tenemos acá de cómo utilizar la herramienta. Entonces, este es el otro punto que hay que trabajar. ¿Bien? Entonces, ya tenemos otro punto a trabajar. Bien. Continuando con el desarrollo de la guía, entonces viene otro punto. Realice un resumen textual y gráfico de la sección suma o adición de vectores por métodos gráficos. El ejemplo 3 y la fuerza de vectores. Entonces aquí ya viene la otra actividad y aquí encontramos ya esas secciones, suma y adición de vectores por métodos gráficos. En esta sección se estudian dos métodos gráficos muy comunes para hallar la suma geométrica de vectores. El método del polígono. ¿Qué es un polígono? Esta figura que estamos viendo acá. Es decir, una figura cerrada que tiene varios ángulos. Por eso dice poli, varios, gono, de ángulos. Es el más útil, ya que puede aplicarse fácilmente a más de dos vectores. Es decir, que la suma se está haciendo con varios vectores. En este caso, vamos a ver un ejemplo de 3 vectores.
El método del paralelogramo es conveniente para sumar dos vectores a la vez. Entonces, aquí me está diciendo que paralelogramo. El paralelogramo es cuando tengo dos, ¿cierto?, líneas paralelas que me están formando ángulos también como si fueran un polígono. Es conveniente para sumar solo dos vectores a la vez. Entonces, hay dos métodos. Está el método del polígono y el método del paralelogramo. En ambos casos, la magnitud del vector se indica a escala mediante la longitud de un segmento de recta. La dirección se marca colocando la punta de la flecha en el extremo del segmento de dicha recta. Lo primero entonces es que, pues, como hemos ya visto el video del punto anterior, pues sabemos de qué estamos hablando y de qué podemos trabajar y hacia dónde nos enfoca este ejemplo que sigue a continuación. Entonces, aquí está pues la primera parte, los dos métodos, y eso es lo que tienen que decir en ese resumen. Ahora, el resumen, pues, se espera que el estudiante diga las ideas principales de algo, no que copie pie y letra lo que está observando. Ejemplo 3. Un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte. Entonces, lo primero es que si gráficamente observamos la figura que está ahí de ese problema, pues el punto de partida, que es este de acá, serán las coordenadas 0, 0. Dice hacia el norte, entonces vamos a suponer que mirando esa figura, el norte es hacia arriba. Por eso, pues, llevo una flecha aquí de 100 kilómetros hacia arriba. Y nótese que las escalas están líneas divididas en dos. Quiere decir que cada una de estas escalas supone 20 kilómetros. Aquí está, digamos, esa escala. Me está diciendo que 20 kilómetros es lo mismo que un centímetro. Pues lógico, si le sumo otro centímetro me da 40 kilómetros y si le sumo otro me da 60 y si le sumo otro pues aquí llegaré a los 100. Eso fue en el primer día de viaje. En el segundo día de viaje hace 60 kilómetros al noreste. El noreste pues sería al norte más hacia la derecha de donde estamos. Entonces dice que el noreste exactamente no nos implica un ángulo, pero pues se supone que ese ángulo está en todo el centro del plano. Por lo tanto, ese ángulo sería de 45 grados. Venimos entonces con un ángulo de 90 grados porque estamos hacia arriba y atravesamos tres secciones de 1 centímetro en la escala de dibujo que corresponden a 60 kilómetros en 45 grados y ya estamos aquí en esta sección del punto B. Dice que en el tercer día recorre 120 kilómetros hacia el este, entonces avanzo desde ese punto hacia el este, o sea, con un ángulo de 0 grados, hacia la derecha y encuentro, digamos, este punto de acá. Es decir, que el barco en realidad se movió desde este punto de partida a este punto de llegada que está aquí al final del recorrido del tercer día. Encuentra el desplazamiento resultante con el método del polígono. Ayuda. Tome como punto de inicio el origen del viaje y decida una escala apropiada. Entonces, ahí la escala pues se le está dando por medio de la figura. Le estamos diciendo que 1 centímetro es igual a 20 kilómetros. Tome como punto de inicio el origen del viaje y decida una escala apropiada. Use un transportador y una regla para dibujar la longitud de cada vector de manera que sea proporcional a la magnitud. El desplazamiento resultante será un vector dibujado desde el origen a la punta del último vector. Entonces, ¿qué me está diciendo? Pues ya dibujé esos tres vectores. Ya sé que 20 kilómetros es igual a 1 centímetro. Entonces, en realidad me desplacé 5 centímetros desde el punto 0 hacia arriba. 3 centímetros con ángulo de 45 grados hacia la derecha. Y 6 centímetros con ángulo 0 hacia la derecha. En este momento, pues, dice acá, al realizar la medición con una regla a partir del diagrama, se observa que, pues, voy y trazo una línea
Ojalá que esos tres vectores los hubieran hecho con tres colores diferentes y trazo una línea desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Y después de eso, pues sigo midiendo con la escala de centímetros. ¿Cuántos centímetros voy a medir? 10 y 8 milímetros. 10.8 centímetros de longitud. Entonces, ya tengo una escala sobre el plano, sobre el dibujo de 10.8 centímetros y voy a pasarla a los kilómetros que necesito saber para en realidad conocer en cuánto se desplazó el barco. Entonces, por tanto, esa magnitud de 10 centímetros, pues la multiplico por 20 kilómetros y la divido sobre 1 centímetro. ¿Por qué? Porque en algún momento dije 20 kilómetros equivalen a 1 centímetro. Nuevamente, centímetros están en el denominador y aquí en el numerador se eliminan o quedan convertidos en 1 y me queda solo la operación. Entonces, observando la operación, pues voy, blanqueo la calculadora y multiplico 10.8 centímetros, ¿cierto? Por 20 kilómetros por centímetro. Y eso me da igual a 216. Como observamos, pues esos 216 corresponden a kilómetros. Si se mide el ángulo con un transportador, resulta que la dirección es de 41 grados. Entonces, después de que hemos observado la longitud o la magnitud, pues vamos y medimos el ángulo con un transportador y eso está alrededor de 41 grados. Es decir, ese corrimiento que tiene con respecto a la horizontal. Lo estamos haciendo en sentido antihorario, ¿no? Por lo tanto, el desplazamiento está dado por el resultante, que es 216 kilómetros, 41 grados. Nótese que en el caso de la medición náutica, también en el caso de cuando de pronto hay un ejemplo de medición en un avión, helicóptero, dron o cualquier elemento en el aire, también vamos a decir posiciones tanto de longitud como de grados, porque debo ubicarme en el espacio como tal. Bien, esa era la observación pues de ese ejemplo. Observe que el orden en que se suman los vectores no cambia en absoluto la resultante. Se puede empezar con cualquiera de las tres distancias recorridas por el barco del ejemplo anterior. En realidad, si el barco se devolviera desde el punto final por la misma ruta que tomó inicialmente, pues entonces no sumaríamos los vectores de 100, 60 y 120, sino sumaríamos los vectores de 120, 0 grados, 60, 45 grados, ¿cierto? En realidad, esos 45 grados, pues tengo que tener en cuenta que no es positivos, sino que en realidad tengo que colocar el contrario para que baje. Y después tengo que colocar el ángulo para que baje también 100 kilómetros. Bien. Los métodos gráficos sirven para hallar la resultante de todo tipo de vectores. No se limitan solo a la medición de desplazamientos, pues son particularmente útiles para encontrar la resultante de numerosas fuerzas. Por ahora, consideremos como definición de fuerza un empujón, tirón, que tiende a producir movimiento. Eso es una fuerza. Estoy empujando o estoy alando. El vector fuerza se especifica también por medio de un número, unidades correspondientes y ángulo. Es decir, que la fuerza, y vamos a ver que todas las características mecánicas de los cuerpos, pues corresponden a una magnitud más un ángulo asociado, porque tienen una cantidad vectorial escalar y una cantidad vectorial, que es el conjunto de las dos. Si se suma de la misma manera, los vectores
de desplazamiento. Es decir, lo mismo que acabamos de hacer, se puede llegar a hacer con las fuerzas. Ahora va este ejercicio. Tengo un burro que es alado por 60 libras hacia el frente y tiene otra cuerda que lo está alando con un ángulo 20 libras. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre el burro? En realidad, pues, digamos, el ejercicio nos dice, encuentre la fuerza resultante sobre el burro de la figura, si el ángulo entre las dos cuerdas es 120 grados. ¿Cuál es el ángulo que hay entre esa horizontal y esa línea de 20 libras? Pues 120 grados. En un extremo se ala o se jala con una fuerza de 60 libras y en el otro con una fuerza de 20 libras. Use el método del paralelogramo para sumar los vectores. Ayuda. Construya un paralelogramo formando dos de los lados con los vectores dibujados que sean proporcionales a las magnitudes de sus fuerzas. Por tanto, la fuerza resultante puede encontrarse al medir la diagonal del paralelogramo. Fácil. Lo que vamos a hacer es que esos 60 pues van a corresponder a ¿qué? Vamos a hacer una escala A. 60 es igual a 6 centímetros, por ejemplo, y 20 es igual a 2 centímetros. Lo hacemos en una hoja, en el mismo cuaderno, y trazamos dos paralelas, es decir, una línea exactamente igual a la de 20 libras acá, al final de 60 libras. Y otra línea hacia acá, al final de esa línea imaginaria que hemos trabajado. Y entonces tenemos en realidad pues una línea paralela a la de 20 libras y una línea paralela a la de 60 libras con una resultante más o menos en este punto. Y ahí entonces cogemos nuestra regla, medimos cuántos centímetros hay y el transportador y medimos qué ángulo hay y encontramos la respuesta. Esa es, digamos que la ayuda que se les puede ofrecer. Bien. Entonces, ese es el otro punto. Que es el ejercicio 1. Continuemos entonces con fuerza y vectores. Como se vio en la sección anterior, los vectores fuerza pueden sumarse gráficamente de la misma manera que sumamos antes en el caso de desplazamientos. En virtud de la importancia de las fuerzas en el estudio de la mecánica, conviene adquirir destreza en las operaciones con vectores, estudiando aplicaciones de fuerza, además de las aplicaciones de desplazamiento. Por ejemplo, un resorte estirado ejerce fuerza sobre dos objetos que están unidos a sus extremos. Otro ejemplo, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Otro ejemplo, un tractor ejerce una fuerza sobre un remolque que lleva arrastrando. Probablemente la fuerza más conocida es la atracción gravitacional que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. A esta fuerza se le llama peso del cuerpo. Es decir, que en realidad nuestro peso corresponde a una fuerza y a una masa. En realidad, el peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad es la fuerza que está haciendo la Tierra sobre nosotros. Existe una fuerza bien definida aun cuando no estén en contacto la Tierra y los cuerpos que atraen. El peso es la cantidad vectorial dirigida hacia el centro del planeta y pues corresponde a la masa por la gravedad. Ahora, para aquellas personas que son fitness, pues en realidad ustedes no tienen que bajar de peso porque no pueden controlar la gravedad. Tienen que bajar es su masa. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton, la cual se definirá de forma adecuada más adelante. Conviene señalar que su relación con la libra es un newton es igual a 0.225 libras o una libra es 4.45 newton.
Entonces, pues la demostración de eso es súper sencillo, ¿cierto? Estoy diciendo que 1 dividido sobre 0.225. Pues eso me dará los 4.44 indefinido, pero pues aquí está a dos cifras significativas, en realidad 3, a dos cifras decimales. Un ejemplo, entonces una mujer que pesa 120 libras tiene una equivalencia a 534 newton, es decir, la masa de la señora que multiplica a la gravedad, pues me está dando la fuerza que esa señora hace contra la Tierra. Uno podría decir más bien la fuerza que le hace la Tierra a la persona para que no se vaya al espacio. Son 534 newton. Si el peso de una llave inglesa es 20 newton, pesará 4.5 libras en unidades del sistema inglés. Por ejemplo, ahí me está diciendo la fuerza de la llave es 20 newton, pero el peso corresponderá a 4.5 libras. Mientras no llegue el día en que todas las industrias hayan adoptado integralmente las unidades del sistema internacional, la libra seguirá usándose y con frecuencia será necesario para realizar conversión de unidades. Aquí se utilizan ambas unidades de fuerza al trabajar con cantidades de vectores. Importante es que en realidad nosotros trabajamos unas cantidades con el sistema internacional, otras cantidades con el sistema inglés, y en esa medida deben conocerse ambos tipos de ejercicios para que lo tengamos presente. Dos de los efectos producidos por las fuerzas que pueden medirse son: el primero, cambiar las dimensiones o la forma de un cuerpo. Es decir, una fuerza puede causar deformación y esa deformación cambiará la forma y cambiará las dimensiones o las medidas de un cuerpo. Y dos, cambiar el movimiento del cuerpo. Es decir, es tanta la fuerza que puedo moverla. Ahora, ¿eso depende de qué? De la fuerza y de la masa de los objetos que estén involucrados, porque lógicamente, si yo como persona pues quiero mover un edificio, la masa del edificio es tal que mi fuerza tendría que ser superior en muchas veces a lo que es la masa y el peso que está ejerciendo hacia el centro de la Tierra para poder mover el edificio. Bien. Si en el primer caso, es decir, cambiando las dimensiones, no hay un desplazamiento resultante de dicho cuerpo, la fuerza que causa el cambio se denomina una fuerza estática. A pesar de que le estoy haciendo la fuerza, no hay movimiento. Eso se llama fuerza estática, porque sí hay una fuerza, pero no causa movimiento. Si la fuerza cambia el movimiento, el cuerpo tiene una fuerza dinámica. Hago la fuerza y muevo el cuerpo. Eso tiene que tenerse presente porque la fuerza sí existe, pero en un caso no mueve el cuerpo y en el otro caso sí lo mueve. La eficacia de cualquier fuerza depende de la dirección de la fuerza. Por eso es más fácil arrastrar un trineo por el suelo usando una cuerda inclinada, como se observa en la figura, que cuando lo empujo. Entonces, básicamente, si observamos la figura, pues la fuerza tiene que ir hacia adelante, más pues con el ángulo que le proporciona la altura de la persona que está haciendo la fuerza. Y en ese caso la fuerza resultante pues va a tener un desplazamiento horizontal, pero también está haciendo una fuerza que está contrarrestando el peso correspondiente a una fuerza vertical contraria al peso, porque el peso en este caso iría hacia abajo. Es como si tuviéramos una fuerza que ala hacia el frente y una fuerza que ala hacia arriba, pero en realidad pues se está haciendo es una fuerza resultante, que es la de la primera opción. En cada caso, la fuerza aplicada produce más de un solo esfuerzo.
Dicho de otro modo, la fuerza ejercida sobre la cuerda levanta el trineo y lo mueve hacia adelante al mismo tiempo, es decir, está haciendo ambas cosas, hacia adelante y hacia arriba. En forma similar, al empujar el trineo se produce el efecto de añadirle peso. Esto nos lleva a la idea de las componentes de una fuerza. En realidad, aquí tengo una componente de fuerza hacia adelante, horizontal, hacia el frente, derecha, en sentido positivo, y hacia arriba, en sentido también positivo, teniendo en cuenta pues lo que se conoce como el plano XY, que ya lo han venido trabajando, digamos, tanto en esta asignatura como en la de matemáticas. En la figura, la fuerza F puede reemplazarse por sus componentes F de X y F de Y. Entonces ya estamos hablando del plano cartesiano, una fuerza en X horizontal y una fuerza en Y vertical. Si una fuerza que representa gráficamente su magnitud y un ángulo, es decir, esa fuerza tiene una magnitud, que en este caso lo denominan R, y el ángulo que lo denominan con la letra griega θ. Se pueden determinar sus componentes a lo largo de las direcciones X y Y. Puedo encontrar la fuerza, puedo encontrar los componentes, puedo encontrar el ángulo, puedo encontrar todas las interacciones que hay en ese movimiento, si hay movimiento de la fuerza dinámica, pero si no hay movimiento, pues de la fuerza estática. Se puede apreciar eso en pues el siguiente diagrama. Entonces veamos la relación que hay entre el trineo y pues las fuerzas que se están haciendo. Una hacia arriba correspondiente a F de Y, sentido positivo, el punto cero, ¿cierto? Otro vector pues que está hacia el frente en sentido positivo del eje X y el resultante que corresponde pues a el método del paralelogramo donde tengo una F de Y que sube donde termina el vector F de X y encuentro pues la fuerza resultante F que está movida un ángulo θ. El segmento que va desde 0 hasta el pie de la perpendicular que baja de A al eje X se llama componente en X de F o F de X. Entonces, esto de acá, pues es F de X y lo contrario es F de Y. Y la resultante será F con un ángulo con respecto a F de X. Los ángulos siempre se van a medir antihorarios, es decir, contrarios a las manecillas del reloj. Bien, esto es lo que también tenemos que resumir. Listo, finalizada entonces la guía, pues espero que este video pues solucione las inquietudes que se tengan al respecto. Se tratará pues de seguir con esta metodología para beneficio pues del aprendizaje de ustedes. Muchas gracias por su tiempo, espero que tengan un excelente día.